Invitado que tenemos hoy en la emisora le consta los esfuerzos que hicimos para dialogar con él, pero se mantuvo muy prudente porque esto de los diálogos con las organizaciones criminales no es un asunto fácil. Las declaraciones hay que hacerlas con mucho cálculo, con mucho respeto. Está aquí en la emisora Monseñor César Alfonso Narváez Muñoz, obispo de la Iglesia Anglicana del Caribe y misionero de la Vicaría Episcopal de Soledad, quien fue designado en su momento como gestor de paz por el gobierno nacional en el Atlántico para dialogar con estas bandas criminales. Sin embargo, como lo dijimos ayer en primicia con zonacero.com, mi emisor Atlántico, la presidencia consideró que Monseñor, y lo voy a decir palabras textuales, comillas, no representa la voluntad del gobierno nacional frente al desarrollo y exploración de un proceso de paz en Barranquilla y otro territorio nacional, cierro comillas. Y como ustedes lo escucharon, en su reemplazo, el gobierno designó a Camilo Pineda Serge, quien representará la Consejería Comisionada de Paz en el Atlántico. Monseñor César Alfonso Narváez, muy buenos días. Jorge, muy buenos días. La bendición de Dios esté con toda esta audiencia, contigo. Y muchas gracias por esta invitación que me has estado haciendo ya desde hace un buen tiempo. Y Dios ha permitido que pueda estar aquí en tus micrófonos para poder dar unos conceptos a toda la audiencia, a todo el pueblo atlanticense que está necesitando conocer un poco más a profundidad, desde las entrañas, qué está ocurriendo con las organizaciones criminales. Bueno, pero ¿por qué usted sale a hablar cuando ya no hace parte de los diálogos encomendados por el gobierno nacional? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el gobierno, la presidencia de la República, lo separa de los diálogos en nuestro departamento? Bueno, número uno, por prudencia. En realidad son temas muy delicados, son temas de orden público que tienen que ver mucho con prácticamente la seguridad de nuestro departamento. Por eso he sido siempre durante toda mi vida una persona muy prudente con respecto a mis apreciaciones y las doy cuando sean el momento indicado y adecuado para poderlo expresar públicamente o de acuerdo a las personas con las cuales que yo pueda entrevistarme en ese momento. Quiero dejar algo bien claro. Yo nunca fui comisionado por Presidencia de la República como gestor de paz, ya que en mi calidad sacerdotal no puedo asumir ese rol, ya que este solamente se le entrega de acuerdo a unas legalidades a personas que estén vinculadas a grupos criminales o, en su defecto, que hayan pertenecido a organizaciones criminales. En mi caso fue una labor de facilitador, no de gestor de paz. Y en mi labor de facilitador sí estuve llevando a cabo la labor que me fue encomendada por una petición que me hizo el mismo presidente de la República, y sé que lo que se anunció fue más que todo una política interna del Alto Comisionado de la Paz. Pero no entiendo, ¿por qué la desconfianza del gobierno? ¿Por qué lo apartan de estas negociaciones después de que el presidente lo había ubicado en esa posición? Bueno, esa es una muy buena pregunta para hacerle al Alto Comisionado, porque en realidad yo todavía no tengo clara las razones que motivó al Alto Comisionado para poderme apartar del cargo, razones las cuales yo siempre las voy a respetar porque no voy a entrar en polémica con el comisionado ni cosa por el estilo. Él sabrá por qué, pero lo que sí dejo claro es que la labor que se me encomendó la llevé con los más altos honores y dando los resultados que está esperando el Departamento del Atlántico y nuestros colombianos en materia de reducción de la criminalidad y de bajar toda esta tasa delincuencial tan fuerte que está afectando la tranquilidad. Yo creo que de la zona más hermosa y preciosa, la mejor esquina de Colombia, que es el Departamento del Atlántico. Ahora, ¿usted tiene diferencias con el señor Oti Patiño? Con decirte que ni siquiera lo conozco, no he tenido la oportunidad ni de saludarlo. He tenido prácticamente una situación donde nos hemos apartado. De hecho, nunca nos hemos acercado para poder hablar de que me he apartado de él, porque ni siquiera me ha respondido un saludo por educación, no, absolutamente nada de eso. Bien, bueno, entremos en materia. ¿Cómo deja usted estos diálogos? ¿Usted cree que hay sinceridad, honestidad de parte de estas organizaciones de criminales para parar los homicidios, para parar el microtráfico? ¿Usted es optimista? ¿En qué andan estos señores?
Bien, Jorge, mire, hay una situación que se presenta y es donde tenemos que empezar a analizar en materia de profundidad, y es la desfragmentación que está teniendo nuestra sociedad. Nosotros estamos perdiendo una guerra que nos está costando un precio muy alto, y la guerra la estamos perdiendo precisamente es en los adolescentes, preadolescentes, en la juventud. Yo tengo que decir aquí que mea culpa, por mi gran culpa, todos nosotros nos hemos descuidado de los jóvenes en nuestra nación, en nuestra sociedad. Desde la base de la sociedad, que es la familia, hemos descuidado esa labor primordial de estar pendiente de nuestros jóvenes, de estarlos acompañando, de dialogar un poco más con ellos, de ver qué es lo que está ocurriendo en sus corazones, pero prácticamente hemos abandonado esa labor entregándosela a las redes sociales, entregándosela a un celular, entregándosela a un televisor, porque hoy en día vemos que las personas, con tal de que puedan estar tranquilos, le entregan su aparato celular a los niños de 1 año, 2 años. Yo digo, ¿cuál es el vínculo que estamos teniendo entonces con esta nueva generación, la cual estamos separando mucho del seno familiar, y por ende va a estar recibiendo una información que es totalmente obtusa a los verdaderos principios y valores que debemos estar entregando nosotros como familias, como colombianos, como nación? Sí. Si resguardamos nosotros esa parte que es la base primordial, el talón de Aquiles de todo lo que está pasando, créeme que evitamos que este tipo de situaciones se presenten. Muchas personas están mirando mucho al criminal. Monseñor, perdóneme, pero los que sí le abren los brazos a los jóvenes, a los niños, para que estén vinculados a las organizaciones criminales, son estos individuos que hoy aparentemente quieren hacer la paz. Fíjese que quienes están vendiendo la droga, quienes te están matando, quienes están delinquiendo, son menores de edad. Así es, así es. Tú tienes toda la razón en ese sentido, y por eso vuelvo y te repito, estamos perdiendo la esencia de nosotros como nación, que son nuestros niños, que son nuestros jóvenes, porque los estamos entregando. Esto es una responsabilidad que tenemos nosotros socialmente, de poder recuperar nuestras juventudes. Si nosotros empezamos a mirar, creo que es muy fácil coger y señalar a los criminales, pero ¿cuántas personas se han dedicado de pronto a entrar al corazón de estos muchachos? Mira, la población carcelaria 20 años atrás, el promedio de edad estaba por encima de los 40 años. De 20 años para acá, esa población carcelaria cambió. Ya son jóvenes, hay cárceles de alta y mediana seguridad por mucho más cantidades en todo el territorio nacional. Y me atrevo a decir que he visitado casi que el 80% de esas penitenciarías, llegando a esos muchachos que hoy en día están perdiendo oportunidades. Muchachos que me han dicho así de corazón: yo no quería esto para mi vida, yo quería otras cosas, yo tenía otros sueños, yo tenía otros principios. Hasta el mismo Jorge Eliezer, el mismo Digno Palomino, ellos mismos lo han confesado y me lo han dicho: mire, ya estamos cansados, porque terminamos en algo que nosotros no queríamos, esto no era lo que nosotros deseábamos, y mire ya todo el mal cómo creció, cómo se fue exponencialmente creciendo y dañando a la sociedad, y principalmente dañándolos a ellos, dañando a sus familias, porque los dolores que ellos también han tenido que pasar han sido bastante grandes. Bueno, monseñor, ¿hay realmente interés de estos individuos por llegar a la paz total o una paz en nuestro departamento? Usted me acaba de decir que ha hablado con los máximos exponentes de los grupos criminales en esta zona del país. ¿Son sinceros estos individuos? ¿Están de pronto entregados a llegar a una paz total? ¿Van a renunciar al narcotráfico, al microtráfico, a la criminalidad? Muy bien, Jorge, mira. No solamente ellos dos, he hablado prácticamente, me atrevo a decir que con el 60% de los líderes de las organizaciones criminales en el territorio nacional, y todos llegan a la misma conclusión: queremos la paz, queremos que esto se detenga, queremos parar. Y algo que me deja a mí muy conmovido en el corazón es cuando los escucho decir: ya estamos cansados, ¿a dónde vamos a llegar? Estos muchachos, porque son muchachos, los que tengan o hayan podido tener la oportunidad de estrecharles la mano, o de pronto darles un abrazo, de pronto en mi condición sacerdotal para mí es, digamos, un poco más fácil poder llegar a ellos, porque nadie los escucha,
Nadie está pendiente de qué es lo que está pasando realmente en estos muchachos en su corazón. Y cuando llega una figura sacerdotal que les habla, que los entiende, que los escucha, que les dice que Dios está dispuesto a darles una oportunidad, tú vieras cómo se desfragmentan en el interior de sus corazones, cómo lloran, cómo hablan y cómo se siente el dolor que están pasando y que están viviendo por todo el daño que le han causado a la sociedad. Daño que ellos están dispuestos a repararlo, porque me lo han dicho en múltiples ocasiones. Monseñor, es que esto no se trata solamente de detener, firmar un papel cualquiera lo firma, el papel aguanta todo, pero ¿qué ocurre después de una firma? ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros entregamos las armas, si nosotros dejamos de delinquir, si nosotros dejamos las ollas del narcotráfico, hasta el mismo narcotráfico? ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente que van a llegar otras estructuras a tomar ese espacio que se deja ahí vacío. Y esto se va a volver repetitivo. Por eso el gobierno tiene que hacer un compromiso, no solamente el gobierno, sino también la sociedad civil. Todos nosotros debemos garantizar la no repetición y me ha encantado mucho empresarios que se me han acercado y me han dicho, Monseñor, nosotros le apuntamos a ese relevo generacional de sustitución de economías ilícitas a economías lícitas con proyectos para el Departamento del Atlántico. Me lo están diciendo empresarios que ni siquiera son del Departamento del Atlántico, pero el Departamento del Atlántico es la cuna de la civilización en Colombia, es la puerta de oro donde entró prácticamente todo el progreso y es el momento que sea la puerta de oro de la paz que necesitan todos los colombianos. Entonces, este aporte no es solamente de unos muchachos firmando algo con el gobierno, y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Se van a reproducir más castorcitos, se van a reproducir mucho más dignos. No podemos permitir que eso siga pasando. Por eso aquí se tiene que hacer un acuerdo en donde estén involucradas las bases de las organizaciones criminales, en donde se le puede entregar a esas organizaciones que ya lo han dicho, nosotros estamos dispuestos a entregar toda nuestra red de informantes para bajar la criminalidad y lo demostramos. Y ya se demostró, durante la gestión que he estado haciendo, ellos ya llegaron a 2 acuerdos personales, simplemente de voluntades. Aquí no tuvo que invertirse un solo peso, solamente fue la voluntad, acompañado con la Fiscalía General de la Nación, en veeduría. ¿Cuáles son esos acuerdos? Bueno, esos acuerdos fue en el mes de febrero, creo que tú te acuerdas, la criminalidad bajó de un 95%, hablando precisamente con el doctor Eduardo Verano. Él me decía, sí señor, eso fue así, prácticamente los resultados que se dieron fueron más o menos 3, 4 víctimas y por temas aislados que se dieron durante la época de carnaval. Entonces, dase cuenta que cuando hay voluntad, se pueden hacer las cosas, pero para eso se necesita un gobierno que esté preparado para hacer la paz, no solamente para una firma. Vuelvo y te repito, la firma, el papel aguanta todo lo que tú quieras, pero ¿qué ocurre si la sociedad, los empresarios, porque los empresarios son los más afectados? UNDECO es una de las organizaciones más golpeadas por toda esta ola de criminalidad. Ellos dicen, estamos dispuestos también a apoyar a este proceso de paz, estamos dispuestos a abrir espacios, ¿para qué? Para que no se dé la repetición y darle oportunidades a estos jóvenes que están necesitando estudio, jóvenes que están necesitando salud, jóvenes que están necesitando tener ingresos para llevar comida a sus casas. Si nosotros les arrancamos la necesidad a estos jóvenes que claman por oportunidades, créame que nosotros podemos garantizar la no repetición. Pero esto hay que trabajarlo mucho con el Estado, mucho con las organizaciones, con la policía, con el ejército, con la población civil, con las víctimas, con los medios de comunicación, con la academia, como lo está haciendo en este momento la Universidad Autónoma del Caribe. Monseñor, ¿y qué papel va a cumplir usted a partir de este momento cuando, bueno, digámoslo de alguna manera, está ya relegado a un papel, digamos, gubernamental? Bueno, en realidad yo no quería esto. El día que estuve sentado en el despacho del presidente, fue prácticamente colocando, digamos, en situación de lo que está pasando aquí en el Departamento del Atlántico con las organizaciones criminales, porque yo llevaba más de un año trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación como garante en lo que es las declaraciones que estaba dando uno de estos líderes de las organizaciones criminales, en donde yo le recibí una confesión de pecado por más de 3 horas y le dije, yo te voy a respaldar espiritualmente siempre y cuando ante la Fiscalía sea la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, porque donde tú llegues a decir una mentira o a taparme o ocultarme algo, créeme que yo me levanto y no sigo más en este proceso.
Y así se cumplió y se llevó a cabo, y por eso fue que se pudo esclarecer muchos crímenes que estaban prácticamente en el limbo jurídico, que no tenían cómo poder encontrar y hallar las razones o las fuentes de cómo se perpetuaron todo este tipo de situaciones. Entonces se hizo una reparación también que se necesitaba hacer a muchas víctimas, y uno de los casos, Jorge, permítame que te lo diga aquí un momentico, abusando un poco de tu gentileza y de tu tiempo, uno de los casos que más me conmovió y me llevó mucho la atención fue una señora que se me acercó y me dijo: monseñor, yo tengo a mis 2 hijos, tengo 3 hijos, 2 de ellos, uno está en una organización y el otro está en la otra, y mis hijos no han vuelto por la casa, no los he vuelto a ver desde que están en esas organizaciones, y el único que me queda aquí es el de 9 años. Yo no veo cómo poder, el día que me vengan a decir, a golpear a mi puerta, que uno de mis hijos haya fallecido. Y esas son cosas y cuadros que se ven en la sociedad que son bastante dolorosos. ¿Y qué fue lo que se hizo? Hey, muchachos, ¿qué les parece si hacemos un alto, paramos, analizamos bien lo que hay en el interior de sus estructuras y le buscamos oportunidades a aquellos que las están necesitando, y aquellos que quieren dar un paso de costado, pues brinden el espacio para que lo hagan? Y de eso se logró llevar a cabo en 2 ocasiones ¿cómo se llama? El desarme, porque se entregaron más de 60 armas de fuego en 2 operativos en conjunto con el grupo Gaula del Ejército, con la Fiscalía, con el CTI, con los abogados, para ir ya desarticulando estas organizaciones que, vuelvo y te repito, tienen un deseo ardiente de que esto ya termine. Pero la situación que hay alrededor de ellos, hay demasiada presión. Y creo que hemos acostumbrado a una sociedad más a la guerra, al odio, al sarcasmo, a la crítica, al señalamiento, pero no estamos mental ni espiritualmente preparados para recibir la paz. ¿Por qué? Porque es más la desinformación y la desfragmentación, el dolor, el daño que se está causando al corazón de los colombianos, que verdaderamente darles motivos y razones de esperanza. Si esos motivos y razones de esperanza se los entregamos a los que están involucrados directamente en la criminalidad, creo que podemos tener, digamos, un espacio para poder garantizarle a todos los colombianos esa paz que tanto estamos necesitando. Ahora, ten en cuenta lo siguiente: ¿de qué nos sirve a nosotros como sociedad estar adelantando unos acuerdos si no se ha desarmado el corazón? Yo hoy, en todos estos cargos, en toda esta labor que he estado llevando a cabo, me he dado cuenta que el asunto más fuerte es desarmar el corazón de las personas. Hay personas que todavía vienen con el odio de la muerte de sus padres de hace más de 30 y 40 años. Déjame decirte, seguro, yo también fui desplazado por las organizaciones criminales. A mí también me tocó salir corriendo, a mi familia también le tocó salir corriendo. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales llegaron un día, querían tomarse el municipio donde yo me encontraba, y era apenas un niño. Yo pude haber crecido con todo ese resentimiento, tuve que irme a prestar el servicio militar para defenderme, imagínate. Hasta esos puntos tuve que llegar yo para resguardar mi vida, y hoy en día me pude sentar con uno de los máximos líderes de estas organizaciones, hablar, socializar, llegar a unos acuerdos, darnos un abrazo. Óyeme, el asunto verdaderamente trata de cómo vamos a sanar nosotros nuestro corazón, las víctimas. Por eso me encanta tanto el proyecto de ley que dejó el ministro Eduardo Montealegre sentado el 20 de julio, el cual le están dando un enfoque tan equivocado a la sociedad, en donde le dicen a la sociedad: ¿a usted le parece bien que este criminal salga libre a seguir delinquiendo? Oye, ¿cómo es posible que estén garantizando que esos muchachos van a salir para seguir criminalizando? ¿Por qué no le damos una oportunidad a estos jóvenes que ellos quieren cambiar? ¿Y por qué no miramos la otra cara de la moneda? ¿Por qué no miramos que el proyecto en realidad está ayudando a las víctimas? Hay muchas víctimas que necesitan conocer la verdad, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió con sus hijos, por qué a sus hijos los mataron, por qué sus hijos terminaron en organizaciones criminales. Pero si tú miras en este momento un delincuente el cual le hayan imputado 20, 30 o 40 años de cárcel, y una madre que esté aquí de este lado diciéndole: por favor, dígame qué pasó con mi hijo, ese delincuente lo que le va a decir: señora, disculpe, yo no le voy a decir nada, por una sencilla razón, yo cojo a usted, le hablo, le digo y termino imputado con otro caso más, y son muchos más años. Yo ya aquí estoy condenado y yo ya no tengo nada que perder, me toca cumplir esta condena. Pero si se le da una ley a ese delincuente que se le está diciendo: mira, si usted está dispuesto a declarar otros crímenes, aún con su condena se le puede dar hasta un 60% de rebaja. ¿Qué va a pensar ese delincuente? Señora, venga, le digo que
qué fue lo que pasó, cuál es la verdad, cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. ¿No cree que ese proyecto de ley debe enfocarse más que todo a aplacar ese dolor que tienen tantas familias en el territorio nacional que están necesitando saber la verdad, que están necesitando que nos diga qué pasó con nuestros hijos? Monseñor, lo cierto es que ese decreto hay que mirarlo con mucho detenimiento. Claro, porque hay que hacerle arreglos, hay que hacerle... Sí, por eso sí, está... definitivamente. Por eso está radicado las para víctimas, estudio. Hay que pensar en las víctimas. Imagínense, a una señora le matan a su hijo y resulta que a través de la paz total, el delincuente que mató al muchachito sale después de 5 años de pagar una condena de 40. La cosa no es muy sencilla. Oiga, monseñor, Dígame. yo le agradezco mucho que haya venido aquí a la emisora. Cuente con nosotros para cualquier comentario y ojalá podamos tener una tranquilidad, una paz total aquí en el Departamento del Atlántico, donde estamos agobiados, cansados de estas organizaciones criminales que tienen en el asesinato y en el narcotráfico y el microtráfico su modus operandi. Jorge, Monseñor César Alfonso Narváez, muchas gracias, muy amable por venir. Te comento algo ahí, Jorge, ya para aprovechar este momento. Ya empezó ese proceso de paz. Desde el sábado pasado ya se llegó a un acuerdo que fue después de mucho trabajo, de mucho diálogo, de mucha concientización, empezar a bajar los índices de criminalidad, y ya las cifras lo están mostrando de que se está bajando la criminalidad. Ya lo logramos en carnavales bajarlo 95%. Ahora en este momento vamos a llegar y a tocar prácticamente esas mismas cifras, pero vamos a estar trabajando fuertemente, y aquí es donde se necesita una verdadera veeduría que tiene que hacerla el sector interreligioso del Departamento del Atlántico para que puedan ellos y asimismo la sociedad darse cuenta que verdaderamente hay una voluntad. Y te lo voy a decir así, sí. Los únicos que saben cómo darle la paz a los colombianos son los líderes de las organizaciones criminales, porque ellos saben el daño que causaron y también saben cómo repararlo. El gobierno prácticamente y algunos funcionarios están experimentando a ver cómo lo logran. Bueno, en agosto vamos mal, en cifra de criminalidad, vamos muy mal. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Monseñor César Alfonso Narváez Muñoz, obispo misionero de la Iglesia Anglicana, muchas gracias por estar con nosotros. Mire, tengo un comentario que hace